Mi nombre es Miguel Ángel Apuente y me da mucho gusto tener la oportunidad de moderar esta mesa. De antemano quiero agradecer al equipo de Tres Museos y de Radio UDEM por el trabajo y la organización de este evento, de esta plática y las que nos han precedido. Paso ahora a presentar por orden alfabético a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Josefina Benavides es psicóloga clínica con maestría en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. A partir de 1992 se ha desempeñado como locutora, productora y guionista de programas radiofónicos en Radio Nuevo León. También es conductora de Mujeralia, programa del Instituto Estatal de las Mujeres, por más de 10 años en TV Nuevo León. Productora del programa Nuestra Orquesta de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2010, que se transmite a través de Radio Nuevo León y Radio Universitaria. En el programa Imaginarte de TV Nuevo León conduce y produce el segmento dedicado a música de concierto y participa en la locución de domingos de concierto en Radio UDEM. Bienvenida, Josefina. También está con nosotros Gabriel Contreras, quien es regiomontano, psicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, periodista, dramaturgo, guionista, podcaster y se dedica a la radio desde su más lejana juventud. También está con nosotros Ricardo Marcos, quien es egresado de la licenciatura en Psicología por la Universidad de Monterrey y posee el título de maestría en Gestión Cultural por la Universitat Internacional de Cataluña de Barcelona, España. Desde 2015 es presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y su trabajo en este campo ha sido reconocido al ser nombrado coordinador del Fondo Regional para la Cultura del Noreste, encabezado por la Secretaría de Cultura Federal. También está con nosotros Genaro Saúl Reyes, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Se ha desarrollado en el ámbito académico como maestro y coordinador en distintos planes de estudios de diferentes instituciones académicas y también se ha desempeñado en el área artística como guionista y comentarista en distintos medios de comunicación. Bienvenidos. El día de hoy y toda esta semana hemos estado celebrando los 100 años de la radio y a partir de esta coyuntura hemos recordado que la primera transmisión de Constantino de Tárnava fue un concierto y esa durante algunos años, durante algún tiempo fue la tendencia, presentar música o algún producto cultural. Y bueno, a partir de este recuerdo, de este detalle, de este dato y lo que nosotros hemos vivido, primero como radioescuchas y luego como colaboradores o periodistas culturales cercanos a la radio, ¿cómo podríamos definir la relación de la radio y la cultura? Empiezo contigo, Josefina. Muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, pues la verdad es que esa relación entre la música y la cultura, quiero hablar desde mi particular experiencia, que ha sido una experiencia muy afortunada. Cuando vi que son 100 años de la radio, yo tengo 28 frente al micrófono y llegué por una secuencia de factores que tienen que ver con la psicología. Yo llegué a Radio Nuevo León a proponer un programa sobre prevención a la violencia familiar. ¿Cómo es que acabé anunciando música de Beethoven y de Mozart? ¿Cómo sucedió esto? Pues lo que sucedió es que en aquel entonces estaba Armando de León, un gran comunicólogo, y él me invitó a un proyecto que estaba por comenzar. Y yo le dije, pero yo no sé nada de música clásica. Y me dice, no importa, tienes la voz adecuada para poder anunciar música clásica. Entonces, así fue que comencé. Yo no sabía nada de música clásica. Yo comencé a aprender de música con el público y con el equipo de especialistas que se formó en aquel entonces, porque me tocó ver nacer este proyecto allá en 1993, cuando el compositor Arturo Salinas Elosúa estaba planteando un proyecto de una estación cultural en donde la música de concierto era la columna vertebral. Entonces, a partir de eso, la idea era que la programación fuera orgánica a la vida de la gente, es decir, música en la mañana muy vivaz, de Mozart, del periodo barroco.
programas hacia el mediodía y luego por la tarde la música de cámara, la música del periodo romántico y cuando ya todo el mundo estuviera muy despierto allá por la noche, música contemporánea. Pues bien, resulta que ese proyecto sí es muy orgánico y resultó también muy orgánico a la sociedad. No solamente funcionó en cuanto al día a día de las personas, la música comenzó a meterse en la vida de las personas, en los consultorios, en los taxis, también por supuesto en los hogares, en muchos lugares. La gente comenzó a abrir su horizonte sonoro. Podemos decir que este proyecto sí cumplió el objetivo, que era darle a una generación oídos universales, una nueva manera de poder escuchar música que de otra forma no iban a tener oportunidad de escuchar, porque la radio comercial no daba eso. Así es que esta selección, esta programación, que además había sido pensada por especialistas, toda esta programación, todo esto que todavía está hoy en día en pie, fue armado por Arnoldo Nerio y un equipo de gente especializada, también armado, que todavía está vivo, todavía está de pie, todavía el público lo siente suyo, porque finalmente de eso se trata, ¿sí? Todo esto se brinda para el público, es como lo que hace un artista, no lo hace para sí mismo, lo hace para la gente. Y esto fue lo que ocurrió con esta estación. Ahora bien, yo debo decir que también se trata de acompañar al público, pero también en esa vivencia sonora. Y eso significa, para quienes estamos haciendo este tipo de radio cultural, el tener que meterse en la experiencia sonora. Yo me acuerdo, por ejemplo, que a mí no me gustaba la música de órgano. ¡Uy, me cayó tan gorda! Tantos sonidos sentía que me aplastaban. Hasta que un día hice un lejano viaje, muy, muy, muy lejos. Y allí tuve la oportunidad de estar en una iglesia donde había uno de los órganos más grandes de Europa. Y cuando escuché el órgano y sentí el sonido desde la planta de los pies hasta el alma, mi percepción de la música de órgano cambió completamente. Entonces pensé, sí, el piano es el rey, pero el órgano es su majestad. Así es que todo esto es posible poder acompañar al público cuando lo has vivido. Tiene que gustarte esta música, tiene que hacerte vibrar, tienes que entenderla. Y entonces yo me siento muy afortunada de que tengo 28 años siendo acompañada por el público, que me corrigen y me dicen, no, esto no es así. Y si de repente, por no leer bien, dije fa mayor en lugar de fa menor, oiga señorita, está usted equivocada. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que haya alguien que distinga el fa mayor del fa menor. Qué bueno, y que nos digan por dónde y qué quieren oír. Entonces, ha sido muy afortunado, porque también no solamente ha sido acompañar a través de los ciclos del día, sino a través de los ciclos de los años, de las generaciones. Yo no podría jamás olvidar, por ejemplo, a una mujer que un día me habla después de haber puesto Claro de Luna de Claude Debussy y me dice, señorita, eso que acaba usted de poner es tan hermoso que me quité los audífonos del Walkman, imagínate hace cuántos años, ¿eh? Y me los puse en mi pancita porque estoy esperando un bebé y creo que a mi bebé le va a encantar. Y es que se trata de eso, lo bello es para compartirse. Ahora, a mí lo que me encantaría es tener la estadística, cuántos niños que escucharon la estación son egresados de la superior, de la Facultad de Música y aman la música. Esos datos no los tengo, lo único que tengo son estas vivencias y la certeza de que la belleza se comparte, de que las cosas buenas se comparten, pero implica una profesionalización. Y por otra parte acompañamos al público, acompañamos también a las instituciones a través de los ciclos que representan el año. Entonces la gente, por ejemplo, ya sabe que viene el Festival de Percusiones o que viene el Festival Santa Lucía o nos preguntan, oiga, ¿y cuándo va a ser el concurso de piano? ¿Y cuándo se presenta la temporada de la orquesta? La gente ya sabe, y hacia diciembre el encendido del pino. ¿Cuándo va a ser el encendido del pino? O el concierto de Navidad de Marco. Quiere decir que la gente está clara de que los museos, como este, están vivos
Y lo que ocurre en Radio Nuevo León es que parece música de museo, pero ¿saben qué? Esa radio es un museo vivo a través de las ondas hertzianas. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Josefina. Y pues a partir de esta primera intervención reafirmamos que la historia de la radio va de la mano con la historia también de la música. Pero Gabo, sabemos que el concepto de la cultura abarca la música, pero la trasciende también. A partir de esto, ¿cómo podemos concebir la relación histórica que ha tenido la radio con la cultura? ¿Me permiten? Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco su participación a la gente que nos está sintonizando por la vía de la red. Detrás de la historia de la radio hay muchos factores muy hermosos, pero también están algunas urgencias y emergencias que la radio vino a enfrentar y que ayudó convirtiéndose en un gran instrumento para el desarrollo del tejido social y para el desarrollo de la transmisión de ideas en forma masiva. La radio ha sido un gran instrumento de comunicación masiva y ha servido a algunos intereses que han ayudado a estructurar la sociedad moderna. Me refiero específicamente a las relaciones que existieron entre la radio y la guerra. La radio colaboró plenamente a el desarrollo de la lucha contra las organizaciones fascistas, contra las grandes tendencias autoritarias y contra la idea de establecer al mundo como una dependencia de un imperio germánico. La radio colaboró plenamente al establecimiento de una resistencia que finalmente triunfó y al establecimiento de un poder que finalmente es un poder judío. Hay que verlo como es. Eso en un capítulo de la historia del desarrollo de la comunicación. Pero hay que ver cómo la Guerra Fría también estableció un desarrollo pleno de los instrumentos de comunicación y en medio de la Guerra Fría y su solución hacia el establecimiento de esta sociedad contemporánea que nosotros compartimos, la radio se integra al desarrollo de lo que nosotros llamamos sencillamente la red, que es la gran enciclopedia en donde no existen límites para el desarrollo de la investigación ni para el desarrollo del conocimiento. Es la enciclopedia que Borges y Bioy Casares pudieron en su momento soñar. La enciclopedia perfecta es la red. Y más allá de la enciclopedia perfecta hay otra red, que es una red subterránea, una red underground, donde hay una economía secreta, una política secreta y una sexualidad secreta. Ese es otro punto. Lo importante es que hoy todas las formas de comunicación auditiva pueden estar en nuestro teléfono, todas las formas de la música pueden estar en nuestro teléfono y todos los lenguajes, todos los idiomas y todos los códigos sonoros pueden estar en nuestro teléfono, están en nuestro teléfono. Yo todos los días escucho la radio italiana, la radio francesa, escucho la radio alemana y podría escuchar otras muchas radios, la radio española, etcétera. Podría escucharlas porque todo es accesible, todo puede ser gratuito, depende de tu habilidad para sintonizarlo. O sea, que aquella radio que producía el tejido a través del bienestar
que genera el contacto con la música de Liszt o de Brahms o de Mendelssohn, etcétera, 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 está superado. La radio, en el momento global que nosotros compartimos, tendría que ser un instrumento mucho más poderoso y tendría que aspirar a formar parte de la cultura enciclopédica, de la cultura total. El asunto es cómo nosotros, los que hacemos radio, podemos aspirar a eso, cómo podemos generar contenidos competentes para la red y cómo podemos, a través de ello, generar un público del cual carecemos, que es el público joven. Mientras que nosotros estamos diciendo, es que Chopin, etcétera, 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 los jóvenes están generando y compartiendo músicas que muchas veces no tienen nada que ver con los llamados instrumentos naturales. O sea, es música generada por la computadora o desde la computadora, transmitida a través de la computadora y recibida a través de la computadora. Los instrumentos naturales, lo que antes se llamaba la voz, ya no está allí. Se trata de un nuevo código. Y nosotros, los viejos, tenemos que acercarnos también a esos códigos, tratar de entenderlos y tratar de estar a la altura del mundo contemporáneo. No podemos vender la coartada de la nostalgia y decir, pues como esto es viejito, esto es bueno. No necesariamente. Tampoco podemos decir, entonces, la gran herencia de Milán es mayor que la gran herencia de la frontera sur de los Estados Unidos, norte de México, es mejor porque ellos usaban caireles y acá la gente ranchera no usaba caireles, tampoco. Tenemos que buscar una competencia global, tenemos que buscar que nuestros instrumentos de comunicación en materia incluso fonética sean competentes y tenemos que buscar que las herramientas con las que trabajamos tengan una perspectiva apuntada al futuro. No podemos vivir de la nostalgia, no podemos vivir de la tradición, no podemos vivir estancados. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad global y que nuestros contenidos y nuestras competencias deben tener un perfil global. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Bueno, ahí quedan ya, más allá de la revisión histórica de la radio y parte de las audiencias y el rol que ha tenido en diferentes etapas históricas, los retos que quedan para la siguiente parte de esta charla. Paso ahora con Ricardo Marcos, quien también fungió como director de Opus 102.1, si no me equivoco. Ricardo, a partir de esta experiencia que has tenido y también con tu rol en la cultura, en Conarte, ¿cómo ves la relación histórica entre la radio y la cultura? Bueno, gracias, muy buenas tardes a quienes nos sintonizan. Me da mucho gusto haber recibido esta invitación para participar en este foro muy especial sobre la radio y con gentes muy queridas y apreciadas del medio radiofónico. Primeramente decir, para que no nos estemos colgando puestos, Opus 102 tiene una jefatura y yo era jefe de Opus 102. O sea, hasta ese grado hay que batallar la cuestión. No se le dignifica lo suficiente tampoco a la labor de la radio, siquiera para tener una coordinación, y me refiero históricamente. O sea, olvídense de una dirección, o sea, no es una coordinación, es una jefatura. Pero eso no impide, evidentemente, que hayamos realizado nuestra labor y lo que nos tocaba hacer, ¿no? La relación de la radio y la cultura es muy interesante porque se puede decir que es desde el inicio de la radio, ¿no? Las primeras transmisiones en México, sobre todo era a veces o de música popular de ese momento, o en el caso, vamos a decir, de la música de concierto, generalmente eran cantantes de ópera. José Mojica, el gran tenor mexicano, del cual hay muchas grabaciones de la década de los 20, 30, etcétera, etcétera, pues fue de las primeras voces que se transmitió en estas primeras transmisiones. Si mal no recuerdo, eran a
a 20,000 watts de potencia, o sea, es una potencia bajísima realmente para los estándares de hoy, ¿no? Pero es interesante porque para 1929 ya había 100,000 aparatos de radio en el país, o sea, para que nos demos cuenta cómo se fue diseminando. Evidentemente al principio la radio era un objeto de lujo, hay que decirlo. Si vemos las radios antiguas que tienen acabados de madera y de caoba, pues nos damos cuenta que pues la adquisición no era tan fácil. Evidentemente con el paso del tiempo, con el boom de la industrialización, sobre todo de la posguerra, de los aparatos hechos en Japón, en China, etcétera, pues eventualmente el mercado se inunda y realmente la radio se convierte en un medio de transmisión para todos, o sea, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque de alguna forma esto también tuvo un impacto en la formación, en la educación del público. El hecho de que tengamos la posibilidad, como dice Josefina, de pronto que en un taxi estuviéramos escuchando el 102.1 FM o algunas otras estaciones cuando estábamos en la Ciudad de México, pues evidentemente eso habla también de una diseminación de la radio cultural. Yo no me quiero detener en este preciso instante en el tema de la música clásica, sino en el tema de cómo la cultura realmente empezó a esparcirse a través de la radio. La cultura está en todos lados y es un tema muy, vamos a decir, fascinante, que nos daría también para otro debate. O sea, donde hay una actividad humana, hay cultura. Y la cultura puede abarcar desde el fútbol, ¿sí? Y la forma en que vivimos el fútbol, cada uno de los que nos gusta el fútbol, hasta evidentemente los elementos más sofisticados de la expresión humana, que podría yo decir que son las bellas artes en todas sus transformaciones. Eso a mí me parece que lo interesante es que durante el siglo XX definitivamente la radio comienza con las manifestaciones culturales cercanas a las artes. Y si no es así, al menos a la cultura popular, me refiero a la canción, etcétera, etcétera. Después se vio ya el potencial que tenía para otros aspectos como el deportivo. Muchos pensamos que hoy en día la radio es para escuchar a los Rayados y pues es un error absoluto de concepción. O sea, ahí están las grandes estaciones, el rock, por ejemplo, que es cultura, no tendría por qué decirlo, pero lo es. O sea, pues también se diseminó tremendamente en la década de los 60, 70. Aquí tengo yo colegas que estuvieron muy relacionados también en todos esos procesos, ¿no? Recuerdo a nuestro amigo Toño Guerrero, ¿no? Hilton, que pues un gran comentarista y sobre todo conocedor del rock, impulsor del rock. Entonces, es interesante cómo se va diseminando también el potencial que tiene la radio como un medio de comunicación, pero como un medio también, diría yo, de educación. Y cuando me refiero a educación, no me refiero a programas específicos creados con esa intencionalidad. Cuando uno hace un programa de radio, y supongo que cualquiera de los que estamos aquí sentados estaría de acuerdo, no lo haces con una intención de sacar la erudición, la poca o mucha que podamos tener cada uno de nuestras áreas de especialidad, sino con el deseo de compartir. Y eso es lo que yo creo que en donde se logra realmente la magia de la radio, cuando realmente estamos ahí porque nos interesa decir algo, comunicar algo o compartir algo también. Ahora, yéndonos un poco hacia la evolución y lo que es la radio de hoy, y que escuché con mucha atención lo que decía también Gabriel, yo pienso que el día de hoy, con toda esta apertura también hacia las plataformas digitales, paradójicamente, más que yo ver una radio universal, más bien podría haber una radio muy precisa, segmentada en diversos puntos de interés o tópicos, y la facilidad de las redes sociales y de poder a lo mejor hasta tener 10 canales digitales, un solo grupo de radio, por ejemplo, o una estación, pues te permite efectivamente asumir el reto de llegar a diversos sectores poblacionales con diversos gustos.
Entonces yo no vería realmente el día de hoy equivocado el que tengamos una radio, por ejemplo, especializada en música clásica y otra a lo mejor dedicada a la radio cultural hablada, que las dos son igualmente importantes desde mi punto de vista. Y en ese sentido, esta diversidad de plataformas nos permite hacer eso. Por un lado hay un elemento sin lugar a duda nostálgico de la radio, yo lo considero, yo soy de los que pues se emocionaron ahora con el regreso del 102.1 FM a FM precisamente, porque de alguna forma quienes trabajamos en ese proyecto por varios años, pues sabemos también lo que significaba, ¿no? Desde el punto de vista simbólico también. Pero también, por otro lado, eso no debe de hacernos olvidar que todas las radios van evolucionando, en eso estoy yo de acuerdo también con Gabriel Contreras, pero pienso que el día de hoy tenemos más posibilidades de tener diversos contenidos precisamente por esas bondades tecnológicas. Entonces, el día de hoy podemos tener fácilmente una estación totalmente destinada al rock y otra destinada a la radio hablada y otra destinada a los deportes las 24 horas del día. ¿Es mejor una que otra? Yo creo que ese no es el debate por el cual en este momento estamos pasando. Lo que sí considero que habría la posibilidad de tener un concepto de estación que abarque todo terreno, pues es un tema que también yo lo he escuchado, alguna vez lo he debatido con gente como Ángel Sánchez también. Creo que es algo que no necesariamente sería funcional. O sea, que de pronto escucháramos, por ejemplo, el canto cardenche y luego una sinfonía de Beethoven y luego a los montañeses del Álamo, no estoy seguro. La gente que quiere escuchar algún tipo de radio, lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a una playlist de Spotify. Y esto me lleva a un último punto que creo que es el valor agregado que le da la radio y por lo cual a lo mejor no vemos realmente una desaparición, se diga lo que se diga. Lo rico de la radio es cómo manejamos los contenidos de la radio. Más que hacer una selección excepcional de música o de algún tópico interesante, cultural, social, es cómo damos de información. Y ahí yo pienso que tenemos realmente ese factor que hace que de pronto uno diga, no, quiero escuchar a Gabriel Contreras, quiero escucharlo en estas cosas, ¿no? O me voy a ir con Genaro Saúl porque para cine pues es él, ¿no? Esa es la parte interesante, ¿no? Eso es lo que yo quisiera decir inicialmente. Muchas gracias, Ricardo. Resalto una de tus frases, donde hay una actividad humana, hay cultura. Y esto nos podría llevar también a afirmar que entonces, más allá de pensar la relación de la radio con la cultura, podríamos también afirmar que la radio es cultura, Genaro. ¿Cómo concebir este binomio en su justa dimensión? Bien, buenas tardes y gracias por la invitación a participar en esta mesa. Pensar en la radio y la cultura, lo primero que tenemos que pensar es qué es la cultura. Si no tenemos el concepto de lo que es la cultura, de nada sirve decir que estamos haciendo radio cultural. Eso lo vemos desde que empezó Conarte, porque Conarte se llamaba originalmente Consejo para la Cultura de Nuevo León, pero tuvimos un gobernador al que eso no le decían nada, y entonces dijo, es que también debe haber arte. Es que el arte es un pedacito chiquito de la cultura es algo más amplio. Entonces, por eso se cambió a Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, porque un gobernador no entendía el concepto. Esa es la razón por la que cambió. Y entonces uno tiene que pensar inicialmente, como lo dijo claramente ahorita Ricardo, la cultura es un todo. O sea, no todo es cultura, porque ese es un concepto que tampoco entienden muchos. Cuando uno dice que la cultura es un todo, no está diciendo que todo es cultura. Uno está diciendo que un objeto cultural tiene la posibilidad de verse desde diferentes ángulos. Y en ese sentido, cuando uno piensa en la radio, uno está entendiendo que a través de la radio se está participando dentro de la cultura. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la radio cultural, lo primero que debemos pensar es ¿para qué? ¿Cuál es su función? Y la función de la radio cultural es participar en la preservación
del patrimonio cultural de una región. Sobre todo en una época que, como lo ha dicho Gabriel, como lo refirió también Ricardo, en una época en la que la globalización ayuda mucho al neoliberalismo para barrer con muchos elementos de identidad cultural, que ahorita muchos están en contra de este carácter identitario, pero lo necesitamos. Entonces, la radio cultural enfatiza en ese espacio para, desde esa situación identitaria, poder hablar hacia el exterior y poder entrar en el mundo de la globalización, porque ahí ya sabes quién eres, ya sabes de dónde eres y dónde estás parado. Entonces, los efectos de globalización no te van a afectar. Entonces, ese es un punto inicial de cuando hablamos de radio y cultura. Tener muy en claro que a través de la radio cultural se está buscando la protección, es preservación, pero también es protección del patrimonio de una región, el patrimonio de un espacio y de una época incluso. Y entonces, cuando uno se da cuenta que que la cultura es un todo, entonces la radio cultural debe hablar de todo, absolutamente. Lástima que aquí no tenemos tantas estaciones como para poder especializarlas. O sea, qué envidia que el IMER tiene muchas estaciones y puede especializarse. Tiene una de música clásica, tiene otra de jazz, tiene otra de música folclórica, tiene incluso una de reggaetón, la IMER, cosa que eso sí yo no lo aceptaría nunca, porque creo que también tengo mis límites. Me gusta todo, pero tengo mis límites. Y entonces, en la radio cultural debe enfatizar en el aspecto de la educación, pero no, como lo dijo Ricardo, tiene toda la razón, no para presentar programas educativos, sino que está participando en la educación y está dando modelos de educación además. Entonces, eso es lo que hace diferente una radio comercial de una radio cultural, que en la radio cultural puede tener los mismos aspectos temáticos de una radio comercial, pero lo que importa no es el qué, sino el cómo y el para qué. Cómo lo estoy ofreciendo y para qué estoy ofreciéndolo. Ese es un punto importantísimo dentro de este proceso de radio cultural. Entonces, y los elementos identitarios no pueden faltar. Y entonces puede entrar todo tipo de música, dependiendo de cómo se organice. O sea, también tiene que pensar el programador, bueno, en este caso el coordinador, que ahora ya se llaman coordinadores, el coordinador de la estación, cómo va a organizar todo para que se pueda dar todo ese proceso, ¿no? Y que no esté brincando de una situación a otra, ¿sí? Entonces, de esta manera, uno puede también entender que una radio cultural tiene prioridades, ¿no? Y la prioridad de una radio cultural es el servicio a la comunidad. Te lo voy a poner en el caso concreto. He participado y sigo participando en una estación que ya nos regresaron a AM, por cierto, y yo pude darme cuenta que cuando hicimos servicio a la comunidad, necesario, ¿por qué? Porque había municipios de Nuevo León inundados y los medios de comunicación solo hablaban del área metropolitana, pero no se hablaban de Agualeguas, de los Ramones, de nada. Entonces nosotros, en cada uno de nuestros programas, en lugar de hacer nuestros programas, estábamos hablando con los alcaldes. Qué pena y qué vergüenza me dio ver los comentarios de los que pedían opus, que no entendían que en ese momento lo importante era lo que nos estaban diciendo los alcaldes, era lo que nos estaban hablando de una situación. Y en ese sentido de servicios a la comunidad también, por eso era prioritario en determinado momento dejar nuestros espacios, nuestros programas, para estar trabajando la Feria del Libro, que la trabajamos 2017, 2018 y 2019, Juan Leer, que trabajamos el 2018, 19 y el 20, y de hecho lo cortamos porque ahí nos pescó la pandemia, el Festival Alfonsino, también nosotros lo cubrimos, la Feria de los Útiles Escolares, eran prioritarios. ¿Por qué? Porque se está trabajando con la comunidad y además están elementos que a ellos les están interesando y desde ahí llevarlo. De la misma manera que, por ejemplo, en mis programas, no en el de cine, porque que además no es de crítica de cine, sino de historia del cine, en el otro programa de culturas populares, yo no puedo pensar en Monterrey, porque es un programa para el Estado de Nuevo León. Entonces yo tengo que pensar al mismo tiempo en Monterrey, en Anáhuac, Sabinas Hidalgo, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Es decir, en todo el Estado. Desde ahí estar manteniendo un discurso para el Estado. Es decir, esos son aspectos que uno debe tomar en cuenta y entonces tener un concepto de cultura.
si uno no tiene el concepto de cultura, de nada sirve lo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque no hay un objetivo, no hay un por qué y no hay un para qué. A mí me ayudó mucho que desde niño yo escuché, además de todas las estaciones de radio de la Ciudad de México, porque vivía yo en Galeana, haber escuchado las primeras estaciones de Radio Habana Libre. Esos me dieron un panorama desde niño de cómo escuchar radio y qué escuchar en el radio, y creo que es lo que ha regido gran parte de mi vida. Entonces espero haber contestado tu pregunta. Sí, claro que sí, claro. Y muy bien. Estamos rebasando ahorita la mitad del tiempo que tenemos presupuestado para esta mesa. ¿Les parece que planteemos dos temas más y que se aborden en los 20 minutos restantes, 10 y 10 minutos? Gabo, ¿tienes la palabra? Hablaré muy rápido para ahorrar tiempo. Es muy simple. La dicotomía que plantea Genaro se ha solucionado en el caso francés a través de la radio hablada, la radio France Culture por un lado y France Musique por el otro lado. Ahí estaba perfectamente abordado. Ese fue el esquema con el que comenzó a trabajar Radio Nuevo León. Funcionó y esto nos hace pensar naturalmente en una radio pública, una radio que al mismo tiempo que satisface las necesidades de entretenimiento y educación, satisface las necesidades relacionadas con el orden público, la seguridad y las emergencias. El planteamiento que tú haces es excelente y habría que agregarle también las necesidades de información. Habría que repensar Radio Nuevo León en ese sentido y hacer de esa red una red auténticamente funcional, incluso pensar en la posibilidad de descartar AM. Si AM no funciona, si no se escucha más que, a veces no se escucha ni siquiera dentro de las cabinas, entonces descartarla, dar por hecho que no existe y aplicar esas funciones a otro instrumento de Radio Nuevo León para que se pueda desarrollar. Y el otro planteamiento genial de Ricardo es, si estamos en la red, nosotros podemos construir 10, 15 estaciones, hacerlo y desarrollar Radio Nuevo León de una manera exponencial, inteligente y pública. Ese es mi planteamiento. Te agradezco muchísimo y agradezco a Ricardo. Creo que los dos tienen razón y creo que además de que ustedes tienen razón, yo también tengo razón. Gracias. Bueno, a partir de esta acotación, Solo ¿les una parece si le observación. damos? Una observación. Esto que acabas de mencionar de cómo fusionar los dos en una sola, eso era 102.1 hasta el sábado. O sea, estaban los dos elementos integrados hasta el sábado, no estaban separados. Le doy la palabra a Josefina y ahorita regresamos. Pues seguimos con este tema, Josefina. Entonces, ¿cómo repensar la radio pública desde el ámbito cultural? Y cómo repensamos y a partir de eso planteamos una idea de rediseño para fortalecer esta rama de la radio y de la cultura. En el caso de Radio Nuevo León, a mí me parece que hay que volver al origen de cuando se inició y es, como decía Gabriel, él también estaba ahí en aquel momento cuando Radio Nuevo León inicia. Y es cierto, una cosa tiene que ser esa radio hablada, esa radio que se comunica. Yo he estado participando tanto en FM con los programas de música clásica como en AM, en donde hablábamos de programas de violencia, de prevención de violencia familiar, hablábamos temas sobre sexualidad, etcétera, pero sí tienen que ser diferentes estaciones. Ahora, la cuestión de cómo vamos a hacer, por ejemplo, para poder exponer, digamos, llevar más allá la música de concierto. Aquí hay un problema grandísimo en relación a las redes, porque nos dicen, es que ¿por qué no ponen en Facebook los programas de Opus? Por los derechos de autor. Entonces, aquí tenemos un problema en relación a la música que nosotros transmitimos. Por eso es tan importante que a través del 102.1 de FM podamos compartir, por ejemplo, todo el acervo que tenemos en la fonoteca, incluyendo las grabaciones históricas de las diferentes orquestas, agrupaciones, solistas que han visitado la ciudad a lo largo de un montón de años, ¿no? Que ahorita la fonoteca pues está en una situación muy lamentable. Pero en realidad tenemos allí un bagaje muy importante, pero sí necesitamos
un replanteamiento, un rediseño. Tal vez no se pueda volver ese proyecto que hacía Arturo Salinas, el Osúa, hace 30 años, porque ya va a cumplir 30 años, ¿sabes? Faltan 2 años para que cumpla 30. Hay que replantearlo completamente y hay que ver cómo podemos hacer para poder seguir compartiendo la música sin el problema de los derechos de autor. A lo mejor podríamos nada más mencionar, decir, esta grabación con tal orquesta, etcétera, etcétera, no se la pierdan porque es la mejor para esto y esto otro. O sea, a lo mejor hay que buscar mecanismos, ¿sí? Porque no vamos a poder seguir transmitiendo, yo no sé cuánto tiempo, una sinfonía completa. O sea, lo que hemos estado haciendo ha sido muy afortunado, pero no creo que vaya a poder continuar tal y como es, muchísimo menos meterse a la red, ¿sí? Entonces, pues allí habría que buscar también expertos en la materia. ¿Sí? Pues hablando de expertos en la materia, Ricardo, sobre la misma línea. Por muchos años, y cuando hablamos de contenidos, ¿no? De alguna forma el estatus de una estación pública sin fines de lucro, que ese es un punto fundamental que hay que subrayar, ¿no? Porque de pronto ha habido también intenciones a lo largo de la historia de ver cómo se puede monetizar esta cuestión, y a mí me parece que la radio pública debe de mantenerse totalmente limpia por razones por las que yo también concuerdo con Genaro, y lo estaba diciendo al respecto de la labor con la comunidad, ¿no? Y ese es finalmente el punto fundamental de cualquier programación que se detone desde una radio comercial, sea cual sea su vertiente. O sea, aquí yo no estoy entrando al debate de si radio clásica o radio hablada cultural, etcétera. Hay diversos formatos. Pero también es indiscutible que el aspecto legal también ha ido alcanzando a todos los medios de comunicación. Y sin lugar a duda, esa es una de las grandes disyuntivas de los próximos años. Porque efectivamente, o sea, ya hay ciertas plataformas que han ido acaparando toda la cuestión de distribución musical. Pensemos, por ejemplo, en Spotify. Y vemos las restricciones que se están teniendo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, tuve la desfortuna de que mis programas, los cuales los he ido yo subiendo a las plataformas digitales para ser consumidos, pues resulta que me quitaron todo un canal que yo había conformado como con 15 programas, 20 programas, y con la cuestión de que, discúlpeme, no es un lugar para distribuir música, caray, yo no estoy distribuyendo. ¿Quién está también tasando y valorando mi labor? Porque no es nada más sentarme aquí les voy a presentar tal obra. O sea, quienes nos dedicamos a esto, y creo que aquí todos lo sabemos, pues hacemos toda una labor de documentación, ¿no? Tenemos la fortuna a lo mejor de tener ciertos temas particulares muy queridos que a veces hasta podríamos improvisar, pero eso no es así. A mí me parece que la radio profesional se hace con una documentación previa, con un respeto al auditorio, y también hay una labor ahí intelectual que se está realizando que tampoco se está considerando, ¿eh? O sea, poniendo eso dentro de la balanza de la cuestión de sacar a la luz o a los oídos del público, por ejemplo, una grabación desde Elton John hasta la Quinta Sinfonía de Beethoven en la versión que les guste. Ahí hay un problema, porque en el caso de nosotros no estamos lucrando a la hora de pasar la Quinta de Beethoven o a Elton John, ¿no? Pero pues habría que pagar a lo mejor derechos, ¿verdad? Que es uno de los puntos claves. Pero a lo mejor yo también me podría meter al debate de ¿y quién nos está pagando a nosotros? Porque gracias también a que estamos promoviendo X o Y cuestión, hay radioescuchas que de pronto se metieron a Spotify, alguna plataforma, o los más anticuados como yo se fue a comprar su CD de tal sinfonía o de tal obra de jazz de Álvaro Suárez, etcétera. Entonces, es un tema interesante, ¿eh? O sea, y que evidentemente ahorita todavía, vamos a decir que la radio sin fines de lucro pública más o menos lo tiene cubierto, pero yo pienso que también es por poco tiempo, o sea, desafortunadamente. Entonces, ¿cuál sería el futuro de la radio pública cultural? Nada más dedicarnos a dialogar,
pues a lo mejor podría ser si se hace una mesa sabrosa como esta, pero creo yo que no sostendríamos las 24 horas de programación de una estación. O sea, son temas interesantes, sobre todo en el sentido de cuál es el futuro de la radio, ¿verdad? Y que por otro lado entonces hay que considerar que va de la mano de ciertos mecanismos jurídicos que deben de garantizar también nuestra libertad de expresión y de comunicación, creo yo. Ese es otro de los puntos importantes. Gabo, ¿dejaste algo en el tintero? Sí, muy rápido. Es muy interesante de observar, son dos aspectos que voy a señalar muy rápido. Por una parte, el problema de repensar la radio pública, las distintas funciones que tiene que cumplir y cómo presionar nosotros como ciudadanos para que Radio Nuevo León se convierta en una radio pública que siempre debió haberlo sido y tiene que serlo por la razón sencilla de que vive de nuestros impuestos. Tiene que cumplir una función para la ciudadanía, le pertenece a la ciudadanía, por tanto, tiene que ser una radio pública y debe cumplir con todos los elementos que definen a esta vocación. Y segundo, pensar la otra cuestión de por qué toda la monetización que nosotros generamos a nivel mundial tiene que ir a parar a Dinamarca. Es un problema muy fuerte, no es cualquier cosa. O sea, algo se pudre en Dinamarca, lo decía Shakespeare y lo podemos subrayar ahora. O sea, Spotify es una herramienta importantísima, es una gran carga de inteligencia artificial, es genial, pero es danesa. Y nosotros tendríamos que pensar que no necesariamente todo lo que nosotros invertimos cada vez que compramos tiempo en Spotify tiene que ir a parar a Dinamarca. Hay que pensar la cuestión de los derechos más allá del capital danés. Gracias. Me toca. Sí, claro, Genaro, adelante. Sí, bueno, mencionó Ricardo algo muy importante y también Josefina, la cuestión de los derechos. Durante un tiempo en los programas de cuando el 102 era Libertad, que dejó de ser Libertad hace mucho tiempo, tenemos mucho público a través de las transmisiones por Facebook, pero cortaban la transmisión por cuestiones de derechos. Alguien dio la idea de que si se alteraba la velocidad de la música, ya no lo detectaban los algoritmos, pero pues eso no puede hacerse. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos realmente traicionando lo que estamos ofreciendo. Entonces los derechos sí es un problema muy grave para poder transmitir a través de ciertos medios, como sería el Facebook. Y por otro lado, las nuevas disposiciones legales sobre la radiodifusión también nos afectan porque para el caso de la radio pública, y este es el caso de Radio Nuevo León, se deben conseguir patrocinadores. Llevamos ya 2 años intentando conseguir patrocinios. Es imposible, nadie quiere dar un patrocinio para radio. No es lo mismo porque en televisión de repente ponen, el locutor fue vestido por tal. Porque solo se pueden hacer menciones de ese tipo, no se pueden hacer comerciales. Está prohibidísimo por la misma ley. Pero sí se busca que sea con patrocinios porque esa es la manera como van a trabajar. Es decir, no es radio gobierno, es radio pública. Entonces, como si fuera radio gobierno, pues sí, el gobierno lo mantendría todo, pero al ser radio pública no. Entonces, debe haber participaciones de autosustentabilidad. Y para eso se tienen que buscar esos patrocinios. Sí están los programas para los patrocinios, pero pues nadie quiere entrar. Yo ya tengo un buen tiempo buscándolo. Alguien ya me había dicho, sí, yo te doy el patrocinio de tu programa, del jarrito, pero quería comercial y pues no se puede hacer comercial. Entonces, esos son algunos detalles que también debemos tomar en cuenta porque las últimas disposiciones sobre la ley de radiodifusión cada vez se están acercando más el trabajo de la radio pública. Entonces, nos afecta. Yo creo que también les afecta a ustedes en Radio UDEM. Definitivamente que les debe afectar algunas de estas circunstancias que hay que estar revisando constantemente la ley sobre radiodifusión. Bueno, me ha parecido muy importante y esta discusión sobre el diseño organizacional e institucional de la radio pública y su implicación en la radio cultural.
Y en una última participación, porque ya estamos llegando a la recta final de esta mesa, me gustaría sumar a esta plática y a este mismo debate el rol que ha tenido y que tiene actualmente el periodismo cultural o el ejercicio también de la comunicación alrededor de la cultura. ¿Qué diagnóstico podemos hacer de estos dos ejercicios, oficios, y qué cambios se pueden impulsar precisamente para que la cultura no pierda terreno en la radio y también en los medios de comunicación? Si quieres, empezamos con el mismo orden, Josefina. Yo creo que es fundamental escuchar a la comunidad, es decir, hay que saber qué es lo que la gente necesita, que, como decía hace rato Genaro, es decir, si hay una situación urgente que hablar, es decir, ya sea la pandemia, ya sea un huracán, ya sea depresión, problemas de salud mental, por ejemplo, ahora que estamos justamente en este punto de la pandemia, sabemos que ya la preocupación está en la cuestión de salud mental, pues habría que trabajar nuestros contenidos para poder apoyar a la comunidad en las líneas en que la comunidad lo necesite. Pero eso significa estar de alguna manera analizando, teniendo un termómetro directo. No puede ser exclusivamente a través de las redes sociales, porque no todo el mundo de veras está en las redes sociales. Hay mucha gente que no se acerca a las redes sociales. Hay que buscar diferentes formas de encontrar esa temperatura de la comunidad. Eso es lo que yo pienso. Se necesita pues un equipo de analistas. Una cosa que yo lamento muchísimo que ha sucedido en Radio Nuevo León es no se ha medido. No ha habido mediciones, no ha habido, digamos, esa labor de análisis de cuántos programas de esto, cuántos radioescuchas así o asá, todo eso se perdió. Y entonces al perderse no vamos a tener oportunidad de analizar esa parte de la historia. Entonces, pues a mí me parece que si se quisiera hacer esto muy bien hecho, hay que proponer un equipo de gente que analice, pero no expertos en redes sociales, sino alguien que analice, que esté detrás de estadísticas frías y que transforme esos números en las realidades y las necesidades de la comunidad, creo yo. Gabriel, siguiendo el orden inicial. Si me lo permiten, yo puedo hablar un momento nada más sobre la que fue mi experiencia personal en Radio Nuevo León. Ustedes la conocen pues porque era bastante público, bastante visible ese trabajo. Es muy sencillo. Yo hacía un programa de media hora, yo invertía todo el día en producir ese programa de media hora. Era un programa puntual que trataba de reflejar lo que estaba ocurriendo, lo que era lo más importante y lo que era lo periférico para orientarse en el diagnóstico cultural del día. Pero eso implica trabajar todo el día, implica estar de planta en Radio Nuevo León e implica no distraerse. Eso es algo muy difícil de obtener. Es, por un lado, una cuestión de nómina, por otro lado, una cuestión de concentración y por otra parte, una cuestión de equipo. Porque eso lo hacíamos yo y mi asistente, nada más. Por eso trabajábamos todo el día y nos estresábamos como si fuéramos un gran equipo informativo y éramos nada más nosotros dos. Eso se puede recuperar perfectamente, conmigo o sin mí, pero es algo que la radio pública tendría que cumplir de manera puntual hoy. Y no solo en relación con la cultura, en relación también con la información en general. Gracias. Bueno, al respecto del periodismo cultural, que es la pregunta, o sea, en mi opinión, seguimos siendo una entidad en donde esto lo tenemos a cuentagotas. Aquí tenemos en esta mesa a un periodista cultural que es Gabriel Contreras y podemos reconocer a otros a lo mejor que han hecho su labor. Hay algunos en las nuevas generaciones como el Gato Raro, hay que decirlo, y que también se requiere que vayan haciendo lo propio. Pero desafortunadamente creo yo no en la medida de lo que sería ideal, ¿no? El propio Gabriel lo estaba diciendo, hay una complejidad también en el sentido de
de la práctica profesional, en donde no es nada más de sacarme de la manga algo en 30 minutos y a ver con qué llego al programa, ¿no? Era un poco lo que decía, la labor profesional de quien también realiza programas, ¿no? O sea, sacamos tiempos a veces de cualquier lugar, ¿no? O sea, a veces en la noche, ya que terminaste tu labor profesional de planta, como es el caso en mi caso, que yo sigo haciendo radio de forma continua desde el 2009 hasta ahora, ¿no? Aunque en realidad mi historia es también como de 21 años en radio, con un año fuera de radio, pero pues es una fascinación. Pienso yo que el periodismo cultural, por otro lado, va ligado también a tomarle la temperatura al medio cultural de cualquier entidad, o sea, en este caso de nuestra ciudad de Monterrey, o podríamos incluso abrirlo al estado de Nuevo León. Y desafortunadamente, yo pensaría que una labor de este tipo no debería ser privativa de la radio pública. Y el problema es que también la radio comercial roza a veces abismos casi infernales, ¿no? O sea, ese es un tema también que sería muy interesante de hablar, ¿no? Porque en cierta forma también hay una presión para la radio pública o para la radio universitaria, para poner también el ejemplo de las radios universitarias que tenemos, que se mueven también dentro de una órbita, digamos, una especie de órbita cultural muy variada, pero finalmente sin fines de lucro, a veces como radio escuela, como es el caso, pero también con programas profesionales y con colaboradores, ¿no? Entonces también es interesante ver que esa radio de contenido, esa radio de ideas, yo la etiquetaría más desde esa perspectiva, pues brilla por su ausencia en los cuadrantes de nuestra ciudad. O sea, sabemos dónde está esa. Y el problema es dónde está también la responsabilidad de las otras radios, ¿no? Donde podríamos también ver la proliferación de periodismo cultural, que creo que también sería fundamental, anexo a cualquier programa de noticias, etcétera, etcétera. Y el punto es que somos una ciudad que estamos cerradas al diálogo, a la reflexión, al intercambio, a la lectura, a la crítica. Y que me parece que esos elementos forman un poco ese, vamos a decir, entaramado que podríamos llamar el periodismo cultural, ¿no? Que finalmente es eso, tanto una reflexión social de nosotros mismos, de nuestra propia comunidad, como también de las manifestaciones que ocurren dentro de una comunidad, en donde evidentemente están las artes, pero no exclusivamente, hay otros fenómenos y otro tipo de elementos de la cultura popular, la cultura urbana, etcétera, etcétera. Bueno, estoy de acuerdo con Ricardo de que el periodismo cultural está casi ausente en la ciudad de Monterrey, incluyendo el periodismo impreso. Hubo una época en que se tuvo extraordinarios suplementos culturales aquí en Monterrey, de todo tipo. Luego en los 80 se tuvo ya un momento más fuerte con el volantín en el diario El Aquí Vamos en el Porvenir, ahí estaba Gabriel. Ensayo y Encuentro con el Arte en el Norte, ahí estaba yo. Y en radio también había, pero de repente se acabó. ¿Por qué? Porque se piensa nada más en lo que vende. Y si esto no vende, esto no se usa. Entonces, eso es un problema muy grande. Y también el no pensar cómo ofrecer las cosas. Ahorita mencionaba Josefina que sería necesario alguien que analice la situación de, por ejemplo, en este caso de Radio Nuevo León, que es al que pertenecemos tanto Josefina como yo. Y bueno, y ahí es donde pienso, bueno, en la estación que ahora se llama Nueva 1510, es algo que sí nos preocupaba mucho. Y entonces, ¿qué es lo que se va a ofrecer al público? Entonces, por un lado, sí, empezar el día con los programas infantiles, esos estaban a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque es cuando los niños van a la escuela. La historia de Nuevo León, con el libro de Nuevo León, derechos humanos, y ahí estaban la experiencia nos une, que era el programa sobre cuestiones de discapacidad, en el tribunal, diferentes pero iguales, hablemos de igualdad, que era sobre mujeres, servicio social como buscando chamba, que es importantísimo, por eso ya afortunadamente ayer ya entró en Facebook, porque es donde están, por un lado, la gente que busca empleados y por el otro, gente que anda buscando empleo.
Nuestra salud, gente grande, llevando especialistas para hablar sobre ellos, las agendas culturales de el Brújula, por ejemplo, y así comentarios políticos como La Raya del Vértigo, de literatura, como es el Blanco Interno, del programa de Toño Ramos Revillas. En fin, la diversidad cultural también estaba integrada. Cosmovisión, ese programa que atiende las culturas originarias de Monterrey. Tenemos una gran población indígena, pues ese programa está hecho por ellos, está hecho por indígenas y muchas veces en su lengua, lo mismo la TN que el náhuatl. Además estaba el programa para integrar a los muchachos de pesquería, los coreanos, jóvenes coreanos de pesquería, en el programa de Fanatic Cities, así se llama, pero tratar de integrarlos a esta comunidad, sí, que te ponía mucho K-pop, pero era la manera de integrar a estos muchachos, estos adolescentes particularmente de coreanos de pesquería, entonces combinar esa situación de Monterrey, o de México, Monterrey y Corea. Y tendría que decir, y pesquería también. Entonces, esas son las líneas desde las cuales estamos trabajando en esto que ahora se llama Nueva 1510 y que seguiremos trabajando en ellos. Más, por ejemplo, les decía cuando hago mi programa, que es para todo el estado, y están ahorita, por ejemplo, los de las estaciones de radio, estaciones regionales, sacando los datos de su comunidad para el tema, los temas que siguen. ¿Por qué? Porque como les he dicho, no son invitados. El programa que se llama Todo cabe en un jarrito, domingos a las 12 del día, el programa es de todos nosotros. Y yo lo conduzco, yo soy el productor, pero es el programa también de la estación de Anáhuac, de la estación de Sabinas, de la estación de Montemorelos, de Linares, Cerralbo, Galeana y Doctor Arroyo. Ellos participan porque también es su programa. Y de esa manera, en esas comunidades, tiene un arraigo el programa, porque lo ven como suyo. Esas son una de las maneras que podemos trabajar. No solo ofrecerles las cosas, sino también integrar lo que ellos tienen para darnos. Y desde ahí uno puede ir haciendo el registro de las cuestiones y en determinado momento esta radio se convertiría en una radio de periodismo cultural. Es un proyecto y hacia allá va. Si aguanto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta conversación. Le quiero agradecer primero a las personas que estuvieron aquí escuchándonos durante esta hora, también a las personas que nos vieron a través de las redes sociales y por supuesto a nuestros participantes, Josefina, Ricardo, Gabriel, Genaro, muchísimas gracias. También muchas gracias al equipo de 3 museos y al equipo de Radio UDEM por hacer esto posible. Hasta la próxima.